¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva charla. Nuevamente es muy grato para mí encontrarnos con el arqueólogo Eduardo Merlo, en esta ocasión para hablar sobre los diferentes tipos de templos de la cultura prehispánica. Gracias, Eduardo. Para empezar, me gustaría nos explicaras cuáles se consideran los templos más antiguos de esa época. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y por la participación. Pues mira, tiene que ver con las culturas más antiguas, y la más antigua de las culturas que tenemos es la de los olmecas. Los olmecas es una civilización, pues hasta cierto punto enigmática. A pesar de tantos estudios, no la conocemos a fondo, ¿sí?, con profundidad, pero sí sus santuarios. El más antiguo, bueno, hay varios más antiguos, pero el más evidente, el más espectacular, es el de la Venta, en Tabasco. No es que se llamara la Venta, así se llamaba una venta que había en el camino, y allí se encontró un sitio arqueológico extraordinario que tiene un pequeño montículo, es decir, una eminencia, echaron mucha tierra y luego la recubrieron. Es quizá el primer santuario que conocemos como tal. Allí, debajo a los lados, se encontraron las colosales cabezas de piedra que todavía son motivo de discusión y que los arqueólogos pensamos que eran campeones del juego de pelota que fueron deificados y que están allí acomodados en las cercanías de ese lugar. Otro tipo de santuarios, esto sí es interesante. Los olmecas se extendieron por la costa, Tabasco, Veracruz, pero se metieron a Puebla. En Puebla tenemos olmecas y nunca nos damos cuenta, ni sabemos, ni nadie nos dice. Los olmecas se extendieron por el sur de Puebla y cruzaron hacia Morelos. Tenemos un sitio arqueológico olmeca que es en Epatlán, cerca de Izúcar de Matamoros. Hay una lagunita que se llama Epatlán. Ahí está un sitio arqueológico que se llama Las Bocas, que seguramente era un lugar religioso. Se han encontrado muchísimas piezas, pero en Morelos, muy cerca del límite con Puebla, está el sitio arqueológico llamado Chalcatzingo. En Chalcatzingo hay dos cerros muy, muy altos, porque está plano el terreno y de repente salen los cerros, uno anchito y otro menos, que se llama Cerro Gordo y Cerro Flaco, y que seguramente tenían otro nombre en el mundo prehispánico. Arriba hay oquedades, hay cuevas a donde los olmecas hacían sacrificios y ofrendas y todo. Y en la parte de abajo construyeron varios templos. Uno de ellos es muy importante, incluso el altar de piedra se conserva perfectamente conservado, y un relieve en la roca que marca el nacimiento del dios más importante del mundo prehispánico, del señor de la lluvia, de Tlaloctli, que ese es su verdadero nombre, Tlaloctli. Tlali, tierra, Octli, jugo, el jugo de la tierra. Pero los antiguos, como nosotros, si podemos abreviar, lo hacemos, y se llama Tlaloc nada más, ¿sí? Así que el nacimiento de Tlaloc se da en un sitio arqueológico llamado Chalcatzingo, pegadito a Puebla. Así que esa es la cultura más antigua. Y los olmecas y los que siguieron a ellos buscaron lugares especiales, como ya había yo dicho, mágicos, fuertes, y escogieron muchas montañas. De hecho, casi todas las montañas eran sagradas. En las montañas se hacían sacrificios, peticiones, tenían nombres sagrados, nombres secretos que solo los sacerdotes podían pronunciar, porque si lo pronunciaba cualquier hijo de vecino se podía provocar una catástrofe. El mejor ejemplo que tenemos en nuestra región son los volcanes, el Popo, el Iztac y Matlalcueyet, que es la Malinche, y allá lejitos el Citlaltépetl, que es el pico de Orizaba. Son dioses montaña, y se crea toda una mitología. El Popocatépetl es el gran señor, es un dios masculino, entonces es el gran dios, y a su lado tiene a la señora de la sal, a la señora de lo blanco, a la señora de la nieve, que es Iztaccíhuatl.
Iztac, no Ixtla, como dice la gente, porque Ixtla sería Ixtle, es decir, la fibra del maguey. Se dice Iztac, que significa color blanco. Iztaccíhuatl, la mujer blanca, la señora blanca. Y Matlalcueyetl, que quiere decir la que se pone una falda verde. Es la Malinche, ese es su verdadero nombre. Hay un mito. El Popo es el gran señor y su compañera, a veces es su hermana, a veces es su mujer, en fin, es el Iztac. Pero la Malinche es la tercera en discordia. Y como el Iztac siempre está dormida, pues el otro se da vuelo con la que está enfrente. Pero si se llega a dar cuenta, la que está dormida, entonces hay una desgracia, porque de la Malinche, del Matlalcueyetl, viene la lluvia. Y es cierto, la lluvia siempre llega por ese lado al Valle de Puebla. Entonces hay que tenerlos contentos a los tres. Hay que hacerles ofrendas al Iztac para que esté tranquila y no se dé cuenta de lo que verdaderamente está sucediendo. Y al Popo para que también se calme y no vaya a hacer alguna tontería. Y a Matlalcueyetl contenta para que nos mande la lluvia, el viento. Bueno, eso es un ejemplo. Pero también el Pico de Orizaba y los demás cerros tienen nombre y tienen un culto. También en el propio valle, muy cerca de Calpan, hay un pequeño cerrito que parece piloncillo, que se llama el Teotón, o Teotón, sería Teotontli, sería en el mundo prehispánico. Arriba todavía quedan restos de un santuario y es un cerro que se considera mágico. La gente dice es cerro de brujos, es cerro de brujos. Pues sí, cuando se acabó el culto prehispánico quedaron los resabios y mucha gente siguió con ese tipo de actividades y bueno, se metió, se llenó de las tradiciones que vinieron de España y se volvieron verdaderamente brujos. Los prehispánicos no eran brujos, eran gente que invocaba las fuerzas de la naturaleza siempre para bien, para bienestar, ¿sí? No había magia negra ni nada que se parezca en aquel mundo. Entonces las montañas eran los templos. Y luego, en donde no había montañas, como en Cholula, se imitaron los cerros, se hizo el gran basamento para competir con el Popo. Era su competidor, claro, no hay proporción en uno y otro, pero es el basamento hecho por manos humanas más grande del mundo antiguo. No conocemos un monumento en cualquier parte del planeta más grande que la pirámide de Cholula. Es una maravilla, 450 metros por lado y 60 o 65 metros de altura. El mismo alto de la pirámide de Teotihuacán, pero cabría 2 veces la pirámide de Teotihuacán en la de Cholula. Y la de Keops en Egipto cabría 4 veces y media en la base de la pirámide de Cholula, para que nos demos una idea del trabajo hecho a base de adobes perfectamente colocados. Hicieron un templo, se les hizo chiquito, aumentó el culto, hicieron otro encima, siguió el mismo procedimiento, hicieron otro, y por lo menos 3 enormes basamentos más añadidos son los que se hicieron en Cholula, dedicado al Señor de la Lluvia. El día que nació el Señor de la Lluvia es Chiconahui Quiahuitl, el día 9 lluvia nació Tlaloc. Entonces uno de sus nombres es el 9 lluvia, porque la gente, su primer nombre era el día que nació, como si nosotros nos llamáramos 9 de marzo, 3 de junio, 4 de septiembre, etc. Y ya el segundo nombre es el que le dan los papás. Entonces el primer nombre de Tlaloc es Chiconahui, que significa 9, y Quiahuitl, que significa lluvia. Así que cuando se le quiere agradar, no se le dice Tlaloc, se le dice Señor Chiconahui Quiahuitl, y ya le cae bien porque es su nombre pues fuerte, mágico, etc. Y así se van haciendo los templos en todas partes. Sabemos que también había edificaciones sobre manantiales. Sí, por supuesto. Los manantiales son más que sagrados, es la gran fuerza del mundo subterráneo que aflora. La concepción indígena es de que hay agua que cae del cielo y hay agua que brota de la tierra, son distintas aguas. El agua que cae del cielo es agua masculina
y el agua que brota de la tierra es femenina. Y cuando se juntan las dos, hay vida. Por eso los dioses, la diosa Chalchiotlicue, que es la diosa del agua, y el dios Tlaloc son los más queridos y los más invocados de un mundo que vive de la agricultura, ¿sí? Así que este tipo de elementos son fundamentales para esta cultura antigua. Los manantiales, como ya había dicho en anterior ocasión, son la base de los grandes basamentos. Las pirámides más grandes de los sitios arqueológicos casi siempre están encima de un basamento. A veces ya no salió el manantial, se fue, buscó otra salida como en Cholula, salió por otro lado, pero en otro lado se quedó, se secó. Encima tenía todo ese mamotreto que le daba, que captaba la fuerza de ese manantial. Es básico. Siempre los grandes cultos, las grandes ceremonias son muy importantes para los manantiales. Hablando de los grandes basamentos, hay muchas pirámides en Mesoamérica que son realmente asombrosas. Ya habías mencionado La Venta, mencionaste Cholula, Tacuicuilco, por supuesto Teotihuacán. Platícanos más sobre esto. Bueno, las grandes ciudades religiosas tenían que ser espectaculares. Teotihuacán es un buen ejemplo. Es una ciudad sagrada, es una ciudad trazada para el culto. No es una ciudad para que la gente entre y salga y todo. También lo es, pero no básicamente. Es religiosa. Cuando uno entra a la ciudad de Teotihuacán, lo primero que se encuentra es una larguísima calzada de 4 kilómetros de largo, que los aztecas llamaron calzada de los muertos, que no tiene que ver nada con los muertos, ni nada que se parezca. Cuando los aztecas pasaron por allí, la ciudad estaba abandonada y se les hizo calle de fantasmas. Pero esa larga calzada permite que la gente que viene de los pueblos, los rancheritos, que en su pueblo no tienen nada, de pronto llegan a la ciudad y entran por esta calzadota y miran al fondo la gran pirámide y la baba se les debió caer y la devoción acrecentar. Ahí están nuestros dioses y van caminando. Y si se acuerdan, la calzada no es una calzada plana y corrida. De repente llega uno a una parte en que la calzada hay que subir unos escaloncitos, caminar unos 5 metros y bajar otras escaleras y caminar y subir y caminar y bajar y subir y caminar y bajar. ¿Y a quién se le ocurre? ¿Por qué no hicieron la calzada? Para que sufra la gente, para que sienta la importancia de los dioses. Si no hay sufrimiento, no hay verdadera devoción. Todas las religiones del mundo exigen sufrimiento de los fieles. Bueno, es una ciudad así. Entonces, la gente que llega mira la gran pirámide del fondo de la calzada, que todo el mundo le dice de la luna y que nunca fue de la luna, era de la diosa del agua que brota de la tierra. Y luego hicieron la gran pirámide dedicada al Señor de la lluvia, que los españoles llamaron del sol, que no tiene que ver nada con el sol, sino con la lluvia, que es de veras impresionante. Y lo mismo podemos decir de los otros templos de otras ciudades. En las grandes ciudades, por ejemplo, hablamos ya de Chichén Itzá. Chichén Itzá es un lugar mágico, antes que otra cosa. La palabra Chichén quiere decir en el pozo. Chichén. Y Itzá es el nombre, quiere decir hechicero, brujo. Así que quiere decir en el pozo de los hechiceros. Bueno, se consideraba una ciudad muy fuerte y ya los arqueólogos hace unos 4 años aproximadamente descubrieron un cenote debajo de la primera pirámide, conectado el cenote pues con toda la península de Yucatán. Así que se pueden imaginar la fuerza que tiene la pirámide de Kukulcán en Teotihuacán. Y lo mismo podríamos extenderlo a Tikal, a Copán, a las otras ciudades, bueno, Cobá en la selva, cerca de la costa del Caribe,
y los otros sitios que son verdaderamente maravillosos. Hasta en el norte, a donde casi se acaba la civilización, tenemos Chachihuites en Zacatecas y La Quemada, que tienen sus grandes basamentos. O sea que es una constante de los pueblos mesoamericanos este tipo de construcciones. ¿Y qué hay de los primeros teocalis? Los teocalli, bueno, teocalli es el recinto donde vive el dios. No es la pirámide, es la culminación de la pirámide. O a veces no necesita pirámide, que está exactamente encima del cerro. Tenemos un teocalli, teo, dios, cali, casa, o sea, la casa de Dios. Tenemos uno, que todavía quedan restos, encima del cerro, de la montaña, que sigue al Iztac, está el Popo, el Iztac y luego otra montaña que se llama Tlaloc, la gran montaña Tlaloc. Pues allí estaba un templo a Tlaloc, no había pirámide, el templo estaba exactamente en la cima de la montaña, porque ya la montaña era el basamento, entonces hubiera sido absurdo hacer una pirámide encima de una que era natural. Y los arqueólogos que excavaron esto, que no eran mexicanos, no había arqueólogos mexicanos, era finales del siglo XIX, encontraron todavía restos de sacrificios de niños, pero contemporáneos, no antiguos. O sea que todavía a finales del siglo XIX subían por allí a las escondidas y se escabechaban 3, 4 chamacos. Quiere decir que todavía se conservaba el recuerdo de la fuerza de esta altura y de estos teocalis. El teocalli del Templo Mayor de Tenochtitlan, o los teocalis, era un solo basamento que culminaba en 2 teocalis separados, en el mismo plano pero separados. Uno azul y otro rojo. El azul estaba dedicado a Tlaloc, el rojo estaba dedicado a Huitzilopochtli. Y súper sagrados. Los mexica, tenochca, hacían lo que los romanos, conquistaban un pueblo y para quitarle las ganas de rebelarse, le decían, invitamos a tu Dios a que venga a visitar a nuestro Dios Huitzilopochtli. Y con ese pretexto cargaban con la imagen y se la llevaban a Tenochtitlan. ¿Y qué pasa? Que tras de la imagen ahí va toda la gente. Es nuestro Dios, ya se lo llevaron estos hijos de su madre. Y no, ni modo. Hacían otro, pero el original estaba en Tenochtitlan. Y cuando se hicieron las excavaciones del Templo Mayor, se encontró en uno de los momentos de esta construcción la banqueta a donde estaban los dioses invitados. Y claro, donde estaba la figura de Huitzilopochtli, del gran dios. Y afuerita del teocalli siempre se deja un espacio fuera del recinto, a poquitos pasos de la entrada del recinto, a donde está el tezcal. ¿Qué es el tezcal? La piedra de sacrificios, que es un pilón de piedra, muy corto, estará del suelo pues unos 70 centímetros, 80 cuando mucho, muy angosto o muy afilado, no es una piedrota, es allí donde se hacen los sacrificios. Y junto, en el caso del Templo Mayor y en el caso de otros templos, se encuentra un dios que está acostado y tiene un plato en la panza. Le hemos llamado, como monos de imitación, chacmol. El chacmol y el chacmol. La primera figura que se encontró así fue en Chichén Itzá, en la pirámide de Kukulcán. Allí está la figura. Y el arqueólogo gringo que la encontró no sabía qué dios era, ni idea tenía. Entonces le preguntó, como tiene las uñas pintadas de rojo, le preguntó a uno de los peones, oye, ¿cómo se dice en maya uña roja? Chacmol. Ah, pues se llama chacmol. Y ya se le quedó chacmol. No, casi siempre es un dios mensajero, es decir, que va a llevar la ofrenda hasta donde está el dios. Muchas veces es Tezcatzoncatl, que es el dios del pulque. El pulque es fundamental para el mundo prehispánico y el pulque también es básico para la religión. Casi todos los sacrificios tienen que llevar pulque, ¿sí? Los que van a ser sacrificados beben pulque, los sacerdotes beben pulque. Y bueno, el teocalli es ese recinto mágico. Si alguien
hubiera tenido la osadía de subirse a la pirámide, porque nadie podía subir a las pirámides más que los sacerdotes, y se metiera al Teocalli, no iba a ver más que unos bultos de ropa amontonados, porque a los dioses se les vestía cada fiesta o cada año con ropa nueva, pero no se le quitaba la anterior, se le ponía encima de la que ya tenía. Así que nunca hubieran visto al dios, hubieran visto la ropa que tapaba al dios, ¿sí? Y bueno, pues el Teocalli es fundamental en la cultura. Insisto, hay teocalis que están al ras de la tierra y hay teocalis que están encima de los basamentos, encima de las montañas, junto a los manantiales, junto a los lagos, en todas partes. Eduardo, como siempre, es muy ameno y grato escucharte. Te agradecemos. Estamos emplazados a una nueva charla, probablemente para hablar del pulque y su importancia. Claro que sí. Y por el momento agradecemos tu tiempo y tu disposición. También yo le agradezco. Hasta luego. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios. Y si te gustó, dale like.